Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. En 2013, Daniel Castro estrenaba una irreverente comedia titulada Ilusión, que puede verse en Filmin, y que Dani Castro pagó de su propio bolsillo, la rodó con cámaras prestadas, allí donde le dejaban rodar gratis, y la protagonizó él mismo. Ilusión es una de las películas españolas que más se ha merecido la etiqueta de independiente. Diez años después, Daniel Castro firmaba el guión de la película más taquillera de la temporada, 8 apellidos marroquíes, tercera parte de la franquicia, creada por Borja Coveaga y Diego San José. Y es que el oficio de guionista es así de imprevisible, está lleno de altibajos y te puede dar todo tipo de sorpresas. De todo esto hablamos hoy con Dani Castro, una entrevista de Sergio Casamayor grabada en la sede de Dama en Madrid. Eres el único guionista que conozco en España que escribe en Highland. Ah, ¿sí? ¿Sí? El único. Bien. Así me gusta. Y yo estoy empezando por tu culpa. Lo recomendaste el otro día. Sí. ¿Esto ya se está grabando o no? Por supuesto. Vale, perfecto. Sí, no. Es por el podcast de John August. No sé si lo escucháis, el de John August y Craig Mazin. John August es el guionista de Tim Burton. Me extraña que hay mucha gente que no lo conoce o que no escucha ese podcast. Y el caso es que el tío montó su propia empresa de software y desarrolló Highland, y de hecho desarrolló su software. Craig Mazin patrocina, apoya Fade In, o sea, los dos están implicados, digamos, en empresas de tal. Y tiene un episodio muy gracioso en el que llaman a los de Final Draft y los de Final Draft acaban prácticamente llorando. Les trolean en el podcast. Les trolean, les dicen, pero ¿por qué tenéis este maldito software carísimo que no es práctico, no es tal? Porque en Estados Unidos creo yo que para guionistas más o menos pros, Final Draft es una cosa bastante anticuada, lenta, que es sobre cobra por cada actualización, etcétera. Pero aquí yo creo que todavía muchos siguen creyendo que Final Draft es como el software bueno. Yo Highland es el que me mola. Highland fluye y es muy intuitivo. Inicialmente parece que estás programando ahí. Sí, la interfaz es poco friendly. La interfaz es súper minimalista y eso, pero luego es como, tío, esto fluye. Yo en cuanto me tengo que pasar a cualquiera de los otros y tengo que dejar de teclear y pasarme a cambiar formato, ¿no? ¿Sabes? Esto de cambiar formato, tal. Yo es que cada vez, yo de hecho casi siempre escribo en Highland y paso a Final Draft, y la putada es cuando te toca retocar guiones que ya están en Final Draft y luego hay cambios de numeración de páginas, bueno, un follón. Pero ese drama se tiene siempre, hagas lo que hagas, salvo que trabajes en Word, que entonces el drama es todo el tiempo. El drama es todo el tiempo. El drama es la vida. Justo. Pero entonces, por dejar claro a los que no lo conozcan, Highland, una de las gracias que tiene, a mí lo que me conquistó fue que tiene esto que llaman typewriter mode, o sea, que el cursor siempre está en el centro de la pantalla y tus ojos no tienen que ir recorriendo la pantalla arriba y abajo, sino que se mueve como antiguamente en una máquina de escribir, se movía el papel, ¿no? Sí. Y luego tiene esta gracia de que no tienes efectivamente que manejar comandos control 1 es encabezamiento, sino que si pones int o ext automáticamente cobra el formato. Int.ext. Al principio del encabezado de una secuencia ya lo convierte en encabezado de secuencia con todas las consecuencias. ¡Qué rima! Se pone en negrita y por lo tanto se numera como tal y aparece en la barra del lado izquierdo como una secuencia nueva, y todo eso simplemente poniendo int o ext con punto después. Eso, lo mismo con los diálogos. En cuanto pones un nombre en mayúscula y saltas intro, ya eso te lo alinea en el centro como parlante, o como se llama, como personaje. Nombre de personaje. Exacto. Lo siguiente pasa a diálogo.
el diálogo correspondiente a ese personaje, claro. Y los siguientes, si lo vuelves a poner en mayúsculas, te lo interpreta como la otra persona, el del diálogo, y si no lo pones todo en mayúsculas, lo interpreta como acción. Así que esto es fluido, es lógico, no hay mucha complicación. Y es un software que es de pago, pero creo recordar que era poquito dinero, ¿no? Sí, hay una versión gratuita. Que te pone marcas de agua. Sí, o algo marca así. de agua en el PDF y alguna cosa más. Alguna feature que le llaman, ¿no? Los yankees, de alguna feature exclusiva que solo está de pago, pero el pago es poco, no me acuerdo si son 40, 60 euros o algo así. Digo, por el programa total, eso ya desbloqueadas todas las funciones. Tiene otra cosa muy, muy woke, que es un análisis, un análisis por género, digamos, sexual de los personajes. Es decir, le pones si este personaje es hombre o mujer, incluso pues, tienes la opción no definido, y entonces te hace un análisis de qué porcentaje de frases dicen mujeres, qué porcentajes dicen hombres, si existen escenas en las que las mujeres hablan entre sí únicamente, o si todas son en relación con un hombre, y todo esto en una especie de... Pero no analiza si las mujeres hablan entre sí de un hombre. Para exacto, hacer totalmente... para el vez del test. No del todo, pero vamos, ya te digo. Tampoco por inteligencia artificial. Tampoco hablan si hay suficiente sororidad entre los personajes femeninos. Okay. Bueno. Me hace mucha gracia que hables de John August, como se diga. Sí. Porque yo creo que, igual la primera vez que hablé contigo, cuando todo esto era campo, sí. Me hablaste de John August. Sí. Porque quizá él es el decano mundial de los guionistas con blog, ¿no? Por lo menos en el mundo anglosajón, ¿no? Sí. Pero, vamos, yo últimamente le sigo menos, pero sí, para mí ha sido como el referente de comunicación sobre cosas de guión. Creo que empezó con blog, se pasó al podcast, montó la compañía esta de apps, más o menos eso, friendly para guionistas. También tiene bastante acción sindical. Estuvo metido en el VGA del Oeste, en la huelga, etcétera, y también hizo bastante comunicación respecto a las reivindicaciones, etcétera. De hecho, hay algunos episodios del podcast que son un coñazo porque no paran de hablar de cosas muy, muy concretas de allí. Y hay que tener un cierto nivel de inglés porque hablan a una velocidad endiablada, ¿eh? Sí, yo al principio flipé. Flipé con eso y también flipé con lo bien que vivían los malditos guionistas americanos. O sea, cuando ya se ponían a hablar de productos para la limpieza de sus piscinas, etcétera, ya había cierto gap. Ya. Notabas que esto ya no es para mí, ¿no? Seguid hablando de apps, ¿vale? Sí. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de John August, estamos aquí para hablar de 8 apellidos marroquíes. Wow. Que ha sido la segunda película más taquillera española del 2023. Iba a decir 2024, estamos en 2024 también. De Campeonex, ¿no? Con permiso de Campeonex. Sí. Bueno, a ver, voy a poner aquí un asterisco corporativo. Nosotros estrenamos el 1 de diciembre, así que luego hemos hecho carrera y hemos superado bastante ampliamente a Campeonex. Claro. Entonces la cuestión es, hay dos maneras de medirlo. Taquilla dentro del año natural de 2023, efectivamente Campeonex, pero entre las estrenadas en 2023, la nuestra ha superado a Campeonex ampliamente. Estamos a punto de hacer 13 millones. Yo le decía a Sergio, hagamos campaña por nuestro entrevistado. Es la película española más taquillera del curso. Sí, 2023-24. Exacto. Es que de los 2 años. Es que las que quedan a caballo, al final parece que lo que establecido, es decir, la estrenada depende del año de estreno, aunque la explotación luego se prolongue. Vamos. Da igual, pero esto es los números es lo de menos. Es la más taquillera del 2023 y del 2024. Sí, total. Ahora mismo no creo que haya otra. Exacto. Así que, es la peli más taquillera de todas las que hemos entrevistado, ¿vale? Ya está. Mucha taquilla, mucha. Pues ya está, enhorabuena por eso. Gracias. Y en mi retina, la escena que más se ha quedado es la escena del baile. Vale. La escena del baile de Julián López. Yo quiero saber... Queremos saber qué ponía en el guión. Pues tiene su rollo, la escena del baile. Porque había cierta resistencia a meter escena de baile. Y yo, la verdad, yo era bastante partidario. Yo reconozco que siempre, en una boda parece que tiene que haber un baile. Si encima estás hablando de una boda multicultural
con un país que se distingue bastante por sus bailes, por una música tal, pues dices, ¿por qué no hacerlo? Y y encima, para mí era bastante importante que en un baile, por un lado, los personajes dejan de hablar, que en unas comedias de estas se agradece, ¿no? Que haya algo físico y tal y cual. Y luego encima tu personaje tiene que sentirse atraído por la otra o tienes que ir mostrando cierta chispa. Y me parece que un acercamiento físico siempre ayuda. Lo que ponía en el guión respecto al baile, que luego se interpretó en muchos sentidos mejorando, era algo tipo... le hacen salir a bailar a él, él pensando, Dios mío, menuda embarcada, tengo que salir, qué vergüenza, empieza a salir, hace movimientos bastante ridículos, hay caras de asombro ante el ridículo que está sufriendo el tío. La chica, Amida, al darse cuenta del ridículo que está haciendo él, sale en su ayuda e intenta interpretar de manera graciosa o medio tal los gestos ridículos que él está haciendo. Y él más o menos se encuentra más cómodo y le agradece esa ayuda. Y aquello que inicialmente empezó como un fracaso acaba siendo algo más o menos medio triunfal. Eso es lo que ponía en guión. Claro, mejor contado. Pero claro, eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo una coreografía que ni quede que lo del principio sea demasiado armónico y demasiado tal, ni que luego el final con los movimientos sea demasiado payaso. Tiene que pasar a ser un poco armónico y un poco interesante, un poco gracioso y a la vez un poco sexy. Es decir, entre ellos tiene que haber un poco de... Así que era un curro y yo creo que se lo curraron mucho. Tanto la coreógrafa como Julián y María se lo curraron mucho, yo creo. Y quedó bonito, para mi gusto. Es un momento maravilloso y además me alegra mucho que lo hayamos hablado con tanto detalle porque efectivamente hay veces que parece que el guión son los diálogos brillantes, ingeniosos o los grandes giros de la trama. Que hay un gran giro de la trama que no se vive como tal, pero efectivamente hay una arquitectura dramática muy bien diseñada porque además está salvando uno de los grandes escollos que suelen ocurrir cuando escribes una comedia, que es cuando el productor te dice, pero ellos dos, ¿por qué se juntan? Claro. Pero a ella, ¿por qué le gusta a él? Pero a él, ¿por qué le gusta a ella? Y contestar esas preguntas de manera lógica, razonada y dialogada suele ser un perezón tremendo. Sí, ¿no? Sí. Al menos para mí era necesario que hubiera atracción física entre ellos y en muchos casos, en estas comedias tan verbales, de tanto chiste, tal cual, es difícil que haya un momento de reposo y que digas, joder, entre estos dos hay algo y fluye algo y se molan y tal y cual. Y entonces casi siempre me gusta que haya algo un poco eso, físico, concreto, tal y cual. Que vamos, que no he inventado la pólvora, pero simplemente creo que vino bien esa escena para varias cosas. Y luego visualmente es bonito, tienes un poco de poder plasmar algo un poco chulo, al director y tal, pues las referencias mundo Bollywood pues también le apetecían tenerlas, ¿no? Yo creo que quedó chulo. Lo peleaste entonces, ¿no? Sí, vamos, tampoco hubo una gran pelea, pero quiero decir que en anteriores versiones de guión y tal, por ejemplo, el baile no estaba. Y era en parte porque se veía como algo un poco típico, un poco pues demasiado visto en otras comedias y tal. Pues no, otra muestra de que es quizá conveniente y necesario, ¿no? Oye, si en todas las comedias de boda hay un momento en que bailan, a lo mejor es que no, en las bodas hay bailes y a la gente le gusta, ¿no? Claro, eso y creo, encima en este caso te puedes ahorrar la Macarena o el reggaetón, ¿no? Justo, eso creo yo. Y aparte, también teníamos que intentar ir empezando a mostrar, es que el baile al final sirve para mucho. Teníamos que ir empezando a encontrar motivos para que nuestros protas españoles fueran sintiendo un cierto atracción, interés, empezaran a ver el lado más positivo de Marruecos y la cultura de allá. Y entonces... claramente cuando cualquiera ha ido allí, bueno, como a cualquier sitio, vas a una fiesta y de golpe dices, vale, esto mola. O sea, ahora entiendo, no todo es polvo y pobreza o lo que sea, o señores vendiéndome cosas. También hay una alegría contagiosa, una gente muy simpática y de golpe en cierto modo actúa como una especie de bisagra la boda y especialmente el baile como una bisagra en la que casi todos nuestros personajes se van relajando y van cambiando un poco de punto de vista respecto a lo que tenían, ¿no? Inicialmente.
Has mencionado que, bueno, ¿estuviste en Marruecos o has estado? Sí. ¿Antes o durante el...? No, la verdad es que para la peli no fui, pero he ido varias veces y una vez, de hecho, para trabajar en una especie de documental, no sé cuántos días en el Atlas, estuve en una boda bereber, o sea que más o menos también estuve en los campamentos del Sáhara, en Argelia, comiendo camello en una boda, o sea que tenía cierta experiencia, aunque no era exactamente como la de... Pero ahora, tal y como lo dices, casi nos obligas a preguntarte si esas experiencias fueron el germen de esta historia o si esta historia llegó como un encargo. No. Esta historia vino de... había un trabajo muy largo previo de Diego San José y Borja Echevarría, que trabajaron en algo que inicialmente, por lo que sé, sí que iba a formar parte de 8 apellidos, en principio con los personajes de 8 apellidos vascos. Uh-huh. Esto tiene un proceso muy largo y en cierto momento deciden, ya no me puedo meter en las causas y tal igual, pero deciden no tener al reparto original, sino mover a los personajes a otra zona de España, etcétera, porque crear otro background de esos personajes y más o menos yo tiendo a adivinar quién sería cada cual en la idea vasca, ¿no? Más o menos es fácil hacer el paralelismo. Pero al no formar parte de los personajes vascos, pues se le cambió el nombre. Y entonces este proceso continúa, cambia de director, tal, y entonces me llaman a mí porque los guionistas originales están ya muy cansados del proyecto y hay que hacer unos cambios, unos retoques, tal cual, pero porque Telecinco quiere seguir adelante con la peli. Y entonces entro yo. Y nada, se producen cambios para el director, cambios por producción, cambios de todo tipo. Telecinco quiere reforzar o cambiar el tercer acto, estas cosas de la boda, algunas motivaciones de personajes, el baile, bueno, bastantes cosas de estas. Y en esas trabajo yo solo y posteriormente, ya después del rodaje, pues se toma la decisión desde altas esferas de pensar en un nuevo nombre, en un nuevo título. Uh-huh. Y en ese momento los 2 guionistas que habían trabajado antes en el proyecto deciden que el proyecto ya les es muy ajeno por el cambio de título, por los cambios que he introducido yo, etcétera, por el producto ya realizado en el que ven tal, y entonces deciden no firmar. A mí, por un lado, me da pena, obviamente, y me parece que gran parte del curro suyo está ahí, pero es una decisión suya y la respeto absolutamente, claro. Vamos, y de hecho han sido conmigo súper nobles y súper correctos y súper bien. Todo. Tú eres director. Bueno, yo he dirigido una peli. Bueno, hay unos cuantos cortos. Sí. Pero has dirigido una peli que es una película de culto, es una comedia de culto, se titula Ilusión. Sigue en Filmin, ¿verdad? Sí, ahí está. Está en Filmin, que es su lugar natural, podríamos decir. Sí, total. Yo te recuerdo cuando rodaste Ilusión con dinero de tu propio bolsillo, protagonizándola tú. Sí. También aparecen otros directores como Víctor García León, Félix Vizcarret. Sí. Y recuerdo que el rodaje fue absolutamente indie. En mi mente una vez bajé a Madrid a llevarte un portátil o algo así porque habéis tenido no sé qué problema con un disco duro, no me acuerdo. Ah, seguro. Y estabais rodando en la sala, en la librería 8:30. Sí. Esto no lo he soñado, ¿no? Sí. Vale. No, estábamos en 8:30, rodamos ahí como 2 o 3 secuencias. Yo trabajaba ahí, mi personaje se negaba a vender películas de Haneke a los clientes, pero le consideraba tal. Ahí rodamos unas cuantas y secuencias, y de hecho ahí lo que pasó es que vino Pablo Silva, un maravilloso, no sé si le conoces, maravilloso director, guionista, de todo. Vino a ayudarnos con el making of, con una cámara, y la cámara era tan buena como la nuestra o mejor, así que se quedó a ser cámara de la película y nunca hubo making of y tuvimos a partir de ese momento 2 cámaras. Sí, era la peli más pequeña del mundo, pero sí, bueno, de las más pequeñas. Pero sí, no, me dio muchísima satisfacción esa peli. Funciona muy bien dentro del mundo festivalero. Y ¿cómo se siente cuando uno es director entregando, aunque no sea exactamente tu bebé, o en este caso tu hijo adoptado, a otro director? ¿Cómo has vivido esa
transformación de tus palabras en... Sí. Sabemos que el baile, por ejemplo, ha quedado maravillosamente, pero ha habido momentos en los que dices, pues lo habría hecho de otra manera. Sí, prácticamente todo lo habría hecho de otra manera. En este caso lo he sentido un poquito menos que con alguna otra. Por ejemplo, acabamos de poner en Málaga un hipster en la España vacía. Y en esa sí que he estado más presente en todo el proceso también, porque me ha tocado ser productor ejecutivo. Y entonces he visto un poco, al final, siempre hay cosas que tú las habrías hecho de otra manera, pero vamos, casi todas. Es que, de hecho, desde la primera peli que escribí es como, joder, este tipo de letra de los créditos no me gusta, y la música no me gusta. ¿Y por qué tal? Pero no tendemos a ver lo contrario, ¿no? Los aciertos, ¿no? Joder, igual yo esto no lo hubiera dirigido con esta fluidez, o estos diálogos están muy bien interpretados, este hallazgo de esto. Tiendo a ser, pero sí, o sea, obviamente cada vez que ruedan, bueno, pero eso os habrá pasado a vosotros también, cada vez que ruedan cualquier cosa tuya, siempre hay cosas que dices, ¿esto por qué? Para mí tiene mucho que ver con la distancia que tomas con respecto a la producción. Si estás sentado al lado del combo, digamos que esa sensación de yo lo habría hecho de otra manera es mucho menor y además se va diluyendo en muchísimo más tiempo. Claro. Si tú has escrito una cosa y has creado una proyección mental de esa cosa y después de 2 años ves cómo lo han hecho, la distancia es tan enorme entre tu proyección mental y lo que ves que es imposible reconciliarte con ello. Total. Aunque seas un profesional y un tío ecuánime y digas, bueno, la cosa es que está bien aunque sea muy distinto. Pero si eres productor ejecutivo, estás en el rodaje y ves poco a poco las decisiones cómo se van tomando, te reconcilias con eso rápidamente, ¿no? Sí, es eso. Yo el otro día hablando con alguien decía, ¿qué sientes cuando sientes como que han destrozado a tu bebé, ¿no? Y, sí, pero en esto era yo el que llevaba los cuchillos. Era yo el que limpiaba la sangre después. Sí, estás ahí presente viendo las razones, ¿no? Las causas por las que, vale, sí, esta bonita escena de recoger ovejas de noche en medio del campo. Qué bien quedaba en guión. Ahora rueda en medio del campo en la España vacía a un pavo capturando ovejas. ¿Cómo iluminas eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Y cómo capturas a una oveja? Hemos tenido un actor persiguiendo ovejas en noches pasando frío como loco en Teruel y al final no se ha podido usar prácticamente nada, teniendo a todo el equipo a las 3 de la mañana persiguiendo ovejas. Y a lo mejor si no hubieses estado ahí habrías dicho, ¡ay, me han quitado esto! ¡Qué chulo estaba! ¿Dónde están mis ovejas? ¿Dónde están mis ovejas? Escribí esta película solo por la escena de las ovejas. Sí, no, había piezas de marketing pensadas para usarlo de las ovejas. Esto va a quedar en el tráiler, va a quedar genial, hasta que nos vimos. Ahora que hablamos de esto, me hace pensar que, claro, tu relación, no ya con Álvaro Fernández Armero, el director de 8 apellidos marroquíes, sino con la producción, ha debido de ser lo que suele ocurrir en las películas de estudio, que tú entregas tu trabajo y ya está, ya no estás en el equipo, ¿no? O sea, no te has involucrado en el casting, en el rodaje. En marroquíes muy poco. Sí que estuve en las lecturas técnicas, escribí separatas posteriores, estuve visitando el rodaje. Pero no, vamos, no más. No, así como en Hipster he estado mucho en rodaje, comentando todas las notas, todos los montajes, decidiendo sobre créditos, bueno, o aportando sobre créditos, elecciones de músicas, todo esto. Así como en Hipster he hecho eso, en Marroquíes no. En Marroquíes pasé a ver un corte ya no definitivo, pero un corte bastante tal, al que di alguna pequeña nota, pero vamos, te las das y las atienden por cortesía, como mucho, ¿no? Sabes que ahí tú no puedes. Pero sí, y sí que conocía a los actores y di alguna sugerencia sobre alguno y tal, pero vamos, no nada. Fui más un guionista, entre comillas, bien tratado en 8 apellidos marroquíes que nada más, ¿no? Sí. Y perdona, no simplemente ya que hemos mencionado a Álvaro Fernández Armero, claro, ¿tú de qué año eres? ¿Del 75 o 72? 72. O sea que tú has sido adolescente o tendrías 18, 19 años cuando se estrenó Todo es mentira y por lo tanto Álvaro Fernández Armero es un héroe de la comedia. Y bueno, y digo Todo es mentira, por no decir El Columpio, que fue como el primer corto que vimos muchos cuando dijimos, los cortometrajes. Lo estuve hablando el otro día con él justo. El Columpio para mí fue muy importante. Para mí El Columpio y Todo es mentira
inauguraron como otro tipo de comedia más urbana, como más fresca, no sé, supongo que lo que habían sentido generaciones un poco anteriores con la primera de Trueba, con Ópera Prima, con cosas así, yo lo viví un poco con Fernández Armero, ¿no? Con esos papeles de Coquemaya y tal, ese estilo urbano entre canalla e inocente, ¿no? De Coquemaya y eso, pues algún primer papel de Penélope Cruz, ese tipo de... Una comedia madrileña, pero de unos años más tarde que la de Trueba y Resines, ¿no? Esos primeros papeles de... Sí, y efectivamente es muy curioso encontrarnos. Yo también, en cierto modo, por decirlo así, soy un poco más indie y encontrarnos los dos haciendo como una comedia claramente comercial de encargo, digamos, en los dos ha sido como curioso. No parece casualidad que sea Álvaro Fernández Armero ahora el rey de la taquilla en comedia, ¿no? Quiero decir que viene... Es cierto que Todo es mentira es una producción profesional, pero bueno, es cine independiente, es cine de bajo presupuesto. Digamos que viene de la trinchera, por así decirlo, y eso curte mucho. Sí. Qué pena que no hayas hecho un cameo. Nacho Apellidos Marroquíes. Yo echo de menos al Dani Castro, actor de comedia, porque en Ilusión había mucha vis cómica, tío. ¿Qué ha pasado con el actor Dani Castro? No. Bueno, he salido en cosas muy pequeñitas. Bueno, una que disfruté mucho fue con Fernando Trueba, que creo que fue después de Ilusión, que me llamó para hacer un pequeño papel en La Reina de España, la peli que fue, digamos, una especie de continuación oficiosa de la niña de mis ojos, con Penélope Cruz y tal, y entonces había un guardia civil que para hacer, digamos, la vista gorda y permitir el rodaje de una película, a cambio de eso le daban un papelito de soldado cristiano en una batalla de esa peli que estaban rodando. Y entonces yo hacía como un poco como el personaje del Guateque, este secundario torpón que lo destroza todo, creo que es el Guateque, ¿no? Pues yo hacía como el soldado cristiano dando con una espada a unos moros rodeado de caballos en una especie de escena tipo el Cid, ¿no? Que se grababa. Y entonces lo hacía fatal, y entonces en medio de caballos y tal y cual yo cogía la espada y de manera muy torpe le daba con la cabeza a alguien, el ayudante de dirección se desesperaba, tenía que parar todas las escenas por mi culpa, cortaba por mi culpa y tal y cual. Entonces eso lo pasé genial. Y luego tenía eso, vestido de cristiano tal cual, dando mal los espadazos, y luego otra escena ya vestido de guardia civil buscando mi tricornio y acojonado porque se me iba a caer el pelo por haber perdido el tricornio. Y la verdad es que estuve feliz porque tenía dos uniformes de época, uno de guardia civil, el otro de tal, rodeado de caballos, dando golpes. Eso estuvo muy bien, y compartí escena con Santiago Segura, Antonio Resines, o sea, había nivelón. Y Dani Pérez Prada, creo que era el otro guardia civil, había que un nivelón ahí. Increíble. Y pues luego, por favor que se repita. Luego he salido un poquito en Días Mejores con Adolfo y Cristóbal, y muy guay también, pero vamos, yo obviamente no soy actor y cualquiera que me ve lo sabe. Pero bueno, ¿cuál es el problema, no? Quiero decir, si el guión un día se da mal, ¿no? Sí, total. Es una línea muy buena y muy digna de negocio. Total. Una vez me llamaron para un anuncio también, fue terrible. ¿Sí? ¿Qué anunciabas? No lo sé, porque de hecho lo más gracioso era que era un casting en el que te pedían que dieras unos pasos, te pararas en una marca, miraras hacia cierto punto en el que ellos iban a insertar algo y inicialmente miraras con sorpresa y después te inundara el rostro una profunda satisfacción, ¿no? Entonces todo ese gesto tenía que hacerlo yo, que no soy actor. Obviamente aquello quedaba más inquietante que un asesino en serie, y sigo sin saber para qué carajo era aquella prueba. Imagínate que no sé, que anuncian algo absolutamente indigno, ¿no? Sí, en cualquier parte del mundo pueden estar anunciándote ahora mismo. Un nuevo partido político fascista. Sí, exacto. Eso me hizo mucha gracia. Esto de aquí incrustaremos algo, pero no sabemos... Hitler, quizá. Sí, exacto. Puede ser el logo de Endesa, un partido neonazi, lo que sea. Tú ya has firmado aquí, ya has tenido suerte, los derechos. Eso, igual estás en Filipinas apoyando, yo qué sé. Sí. Ha estado a punto de decir
bueno y sea contenido. Vamos quemando etapas. Es que estamos empezando. Entonces todavía estamos haciendo eso de empezar la frase diciendo, bueno, pues... Y bueno, no y esa coletilla... No está prohibido. En realidad no pasa nada. Lo gracioso es que como ya lo hemos hablado, entonces ahora estamos en la fase de decirlo y luego hacer una pausita y arrancar otra vez sin él. Pero ahora Sergio Casamayor ha conseguido hacer la pausita antes de decir el bueno. Entonces, yo sé lo que estaba pasando en su cabeza, pero no ha llegado a los micrófonos. Pero tú lo has exteriorizado y le hemos ya todo el mundo lo sabe. Sí, no, pero si le quitas al bueno, la radiodifusión española se queda como en un... se pierden muchos minutos de radiodifusión. Es la mejor palabra del mundo. Total. Tú estás acostumbrado a escribir comedia también. Tus 2 próximas películas son tono comedia, pero... A la hora de trabajar, a la hora de escribir, ¿a qué le das más importancia? ¿A un diálogo? ¿A un gag? ¿Qué es lo que más...? Pues la verdad es que yo lo de comedia más o menos me he ido especializando, también porque lo pide el mercado y lo piden los productores. Ahora estoy con un guión, colaborando en un guión que no es comedia y es como un alivio. Es como, wow, qué bien. Este personaje puede comportarse de manera normal, sin ser chispeante, sin que se le caigan cosas, no, hace las cosas, va de un sitio a otro, se comporta. Es como bastante, te quita bastante tensión. ¿No te tienta a meter que se le caiga algo ni nada? Bueno, es la historia de una especie de asesino. Creo que quedaría un poco raro. No se le caiga la pistola. Que no se le caiga. Pero no me tienta, la verdad. Es como un alivio. Es como, joder, qué bien, puedo escribir una cosa normal. Creo que me he especializado en comedia porque más o menos se me da correcto. Creo que hay mucha gente que lo hace mucho mejor que yo, sobre todo lo verbal, el chiste puro. Yo creo que tiendo a ser correcto en motivaciones, en situaciones incómodas, en buscar y darle cierta arquitectura, cierto orden a las motivaciones que muchas veces en las comedias se pierde, porque se piensa como, creamos una situación graciosa, aunque no tenga sentido que este personaje esté aquí haciendo esto, pero bueno, como ahora la gente se va a partir de risa. Yo tiendo a ser un poquito estricto. Si este personaje queremos que esté aquí, que esté justificado y tenga sentido dentro de su plan o de sus motivaciones, que esté aquí. Cambiemos las motivaciones si hace falta o quitemos la escena, pero algo hay que hacerlo, que no podemos es hacer. Entonces, para eso soy un poco estricto, o un poco intento serlo. Pero sé que me falta para pillar los diálogos puros de comedia. O sea, el mundo en la que se avecina, el mundo Cristóbal, Diego San José, Borja Coveaga, etcétera, todavía están en un nivel de comedia, sobre todo en la parte de diálogos, que yo no tengo, y lo admito y lo noto. O sea, me ha tocado reescribir cosas de ellos y digo, hostias, yo no puedo. Es como llamas a un albañil malo a arreglarte la Capilla Sixtina. Hago lo correcto, pero... ¿Y tú has vivido esta presión de que durante el desarrollo de una comedia te dicen, está todo bien, pero hay que meter más chistes? Sí. Un chiste más por página donde caiga. Sí. Es que a mí, no en el caso concreto de 8 apellidos marroquíes, y además ni siquiera esto es una crítica, es una apreciación puramente de gusto personal, y luego a lo mejor el montaje la quito para no quedar con gilipollas, pero hay veces que estoy viendo comedias españolas que digo, joder, me parece que hay como 6 chistes de más en los últimos 10 minutos. Sí. Simplemente poniéndome en la piel del personaje, como decías antes. Decir, bueno, si su motivación es conseguir esto, no entiendo por qué se toma el tiempo extra de decir esta estupidez que no le ayuda en nada a conseguir lo que quiere. Total. Y luego, sacado de contexto, pienso, el caso es que es un intercambio verbal muy gracioso, pero no entiendo a qué cuento viene. Sí. Yo estoy en esa misma trinchera, siempre, casi siempre. Lo que, en mi opinión, lo que expresa el personaje tiene que corresponder a lo que sentiría un personaje más o menos razonable en una situación. Bueno, o tal vez no razonable, incluso si es un idiota puesta en esta situación y está ahogándose en el mar, no hace comparaciones con el Fari ni con nada. Está ahogándose en el mar. Bueno, a ver, perdóname, déjame que te corrija. Si te estás ahogando en el mar, ¿qué más da? El último chiste antes de morir. O sea, no... Puede ser. Lo último que me oigan decir. Puede ser. No lo sé, quién sabe. Yo reconozco que hay ese punto de... no, a ver, te estás ahogando. Tal vez... hay otras urgencias en esta escena. Exacto. ¿No? Entonces, la necesidad del personaje, la motivación, lo que busque, eso es para mí lo primero. Y luego, si en la formulación de la búsqueda de ese objetivo
puedes encontrar algo que sea singular de ese personaje y se exprese de una manera llamativa. Es decir, si pidiendo ayuda, en lugar de decir, ayuda, ayuda, dice, yo qué sé, paramédicos, o dice algo poco natural, algo extraño, que tal, pues encuentra ahí la manera de expresar la singularidad de ese personaje, que puede ser cómica, por ser especialmente, yo qué sé, puntilloso, tal cual, lo que sea, ¿no? Pero tiene que ser, la motivación es lo que guía al personaje, y cualquier cosa que distraiga ahí, ¿no? Que haga un chistecito cuando está... Y eso me pasa mucho con series y con guiones y pelis actuales, que creo que hay una especie de voluntad de darle una vuelta, de ser ingenioso en los diálogos, de salirte del tópico, no solo en comedia, que le quita realismo. De golpe los personajes hablan como personajes de otras series, o dicen, dime algo que no sepa. Y dices, ¿quién dice eso? Nadie lo dice. Luego también es cierto que es muy difícil mantener este argumento cuando tienen los éxitos que tienen en taquilla. Ya, sí, algunas sí, es cierto. La verdad es que es eso, lo del éxito el éxito o el fracaso. Bueno, la frase esa de Kipling, ¿no? Que son dos impostores, ¿no? El éxito y el fracaso son dos impostores, y fiarte de que algo funcione o no funcione y hacer que tu confianza en ti mismo dependa de, joder, lo he petado, o al revés, o he fracasado, por lo tanto no valgo, hay que evitarlo. Hay que guardar la confianza en uno mismo en un sitio protegido, en mi opinión, de influencias ajenas, aunque sean tan cuantitativas y tan claras como taquilla o fracaso en taquilla. Totalmente. Yo me refería a que es difícil mantener ese argumento con las personas que toman las decisiones finales, porque te contestan con el argumento que no te gustaba cómo se hizo en 8 apellidos marroquíes, que había demasiado chiste. Espera que te saco la recaudación. Y entonces, claro, ¿cuál es tu réplica siguiente? Exacto. Adelante, ¿no? ¿Y cuál tienes a cambio? Pues tengo esta otra, que había menos chistes y hizo la mitad de taquilla. Pues sí, sí. Efectivamente. Lo que pasa es que dentro de esas cosas hay 2000 elementos más, que son la campaña de medios, los protagonistas que había. De hecho, 8 apellidos, la campaña empezó en enero. Sí, prácticamente. Sí, ahí hubo un elemento que fue que el cambio de título, porque el rodaje se había hecho con otro título, el cambio de título se tuvo que hacer oficial en ciertas fechas, y eso obligó a comunicar que existía la peli mucho antes de que fuera el estreno. Se tuvo que hacer oficial de cara a calificaciones, al ICA, y entonces dijeron, vamos a hacer todo el ruido que haya que hacer y que se vaya diluyendo. Bueno, hicieron un poco de ruido, tampoco, obviamente no iban a ponerse a hacer la campaña, pero sí que dijeron, en lugar de que esto se conozca porque alguien lea los informes del ICA, pues hacemos una pequeña pieza comunicando que va a existir esta peli y que se estrenará, pero eso. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Y también para la distribuidora era mucho mejor estrenar algo que pertenecía a la franquicia 8 apellidos, o entre comillas pertenecía, y por eso también habían pensado en esa fecha tan buena, porque resultó ser una fecha buenísima para el estreno, porque era antes del puente de diciembre, un puente muy largo, que ya te colocaba muy bien si las cosas iban bien para Navidades, ¿no? O sea, la estrategia fue buenísima, y posiblemente no hubiera sido tan buena con una peli. Probablemente la distribuidora no se hubiera podido permitir arriesgar tanto con una peli que no tuviera el título de la franquicia. Exacto. Sí, es cierto que es una estrategia que ha sido muy criticada en algunos medios de comunicación, con una dureza bastante inusitada, pero vuelvo a lo que decía antes, a la vista de los resultados, vete tú a criticar la estrategia. Sí. ¿Sabes? Dame esa estrategia para mi siguiente peli, por favor, así de mala, y además con todas esas críticas que probablemente hayan contribuido también al éxito de la peli, ¿no? Porque al fin y al cabo se está hablando más de este título, y ahí yo creo que un enorme porcentaje del público le importa 3 narices si esto se ha titulado de una manera o de otra, o no sé qué, ¿no? Sí, ya te digo que yo sí que creo que en el fondo las franquicias están funcionando muy, muy bien. Con las de Santiago Segura está claro. Es lo que pasa en todas partes de la sociedad. Es decir, uno conoce McDonald's, uno conoce, yo qué sé, X tal, y sabe lo que puede esperar ahí. Sabe lo que hay dentro de esos parámetros, el tipo de historia que se va a encontrar, etc. Con el nombre Casi Familia arriesgábamos a
que la gente no quisiera eso, no quisiera arriesgarse ellos también a ir a una peli de la que no conocían. Ya te digo, el germen de 8 apellidos marroquíes efectivamente sí que pertenecía al mundo de 8 apellidos vascos, pero luego se fue cambiando. Es decir, el movimiento, siendo, entre comillas, oportunista, fue menos oportunista de lo que puede parecer desde fuera. Pero efectivamente nos cayeron muchísimos palos. Al final... algunos dirigidos a ti con nombre y apellido, sí, claro, también. Porque claro. ¿Cómo no? Si la peli no me gusta, será que el guionista debe morir. Esto fue muy gracioso. La verdad es que tuve mucha suerte porque me fui de puente, creo que en el puente de octubre, y estaba descansando súper feliz en un hotel estupendo y leyéndome un libro que se llamaba El poder de la atención o algo así. Uh-huh. Y era de los típicos de tal atención, estamos perdiendo la atención leyendo... Sí, es el periodista que desconecta durante un mes de internet y del móvil y todo, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y entonces fue como, tío, voy a dejar las redes sociales, voy a dejar de estar tal... Y os prometo y os juro que no tenía absolutamente nada que ver con 8 apellidos marroquíes. Uh-huh. Pero efectivamente dije, oye, si estoy tan a gusto con mi familia, hace tiempazo, estoy aquí en Cádiz, en un hotelazo, tal cual, leyéndome este libro... Voy a dejar de tal. Y entonces a partir de ese momento dejé de publicar en Twitter, que era la red a la que estaba enganchado. Y luego me vino muy bien, porque el estreno de la peli y la promoción de la peli fue durillo. O sea, uh-huh. Hubo un mogollón de críticas uh-huh. Y yo tengo clasificadas 4 críticas de 4 ángulos. Uno era... oportunismo, cambio de título, traición al espíritu, Otro era la peli es mala, directamente, esto es infumable. Uh-huh. Otro era la peli racista contra los marroquíes. Uh-huh. Y otro, que este era casi siempre la gente que sí que la había visto, era... Joder, menuda caña metéis a los de derechas, tal cual, malditos subvencionados, tatatí, que os reís solo de tal, y a los marroquíes no les decís, les dejáis como tal. O sea, desde 4 ángulos, que venían a ser los progres sobre el racismo, los de derechas sobre la crítica tal, los de la calidad y los del oportunismo comercial, nos daban por todas partes. Y claro, sí. Pues, o sea que algo habéis hecho bien. Cuando habéis molestado a tantísima gente de tan distinto signo, es que la peli es redonda. No, y todos han ido a verla. Bueno, algunos sí, otros no. Y eso. Aquí está. Después de 12 millones y medio de euros de recaudación, sí, hay mucha gente que ha ido a verla. La parte buena, entre comillas, para los que la hemos hecho, es que la peli ha aguantado bien. Es decir, no es solo el primer puente... arrasa o va muy bien gracias a 8 apellidos y a la franquicia, pero luego la gente se siente decepcionada y se va. No, la peli aguanta, pues eso, lo que sea, 12, 13 semanas o lo que sea. Estamos grabando esto un 5 de marzo y la peli sigue en cines, habiéndose estrenado el 1 de diciembre. Sí. O sea que aguantar ha aguantado y por lo tanto, si ha decepcionado a la gente, la ha decepcionado moderadamente o poquito a poco. La gente que critica porque el boca a boca ha debido ir bien. Sí, no, a eso voy, que quiero decir que si se ha producido decepción, ha sido una decepción suave, no radical. Pero obviamente de lo que venimos es de unas pelis que cambiaron la historia del cine español, que son las 2 primeras, bueno, la primera sobre todo de 8 apellidos vascos, que cambió para mí un poco el paradigma y afortunadamente vivimos de eso. Yo recuerdo ir las semanas previas al estreno de la película a cine a ver una película comedia española, no diré el nombre, y la gente se rió más a carcajadas con el tráiler de la película 8 apellidos marroquíes que con la película. Vaya. Así que están diciendo todo el rato, tenemos que ir a verla. Sí, tiene le pedían que pongan otra vez el tráiler. La única película que consistió en ver una tras otra el tráiler, el loop. La gente pagaba el doble. Ay. ¿Y tú la has visto con público, la película? Sí, solo el día del estreno, que son un poco engañosos, así tampoco. Y reconozco que tampoco salí súper feliz, ¿eh? Yo soy un poco agonías. Yo era como, joder, ¿por qué no se han reído antes? No se han reído en este, tarda ya en la primera risa, tarda en llegar. En cambio, desde este momento funciona y luego el tercer acto vuelve a bajar. Estaba yo un poco agonías. Y la gente, en plan, esto va a ir con un tiro, de verdad, la vas a petar. Y yo, joder, yo creo que no. Tal. Sí, yo soy muy agonías. Pero son unas dudas, por otra parte,
que yo la relaciono con la salud mental, ¿no? Si no tienes ninguna duda de que tu peli va a petarlo, Sí. o tienes entre manos Titanic y la has hecho tú desde el primer momento y, no sé, tienes información privilegiada sobre la campaña, Sí. o lo normal es que digas, a ver qué pasa, hay cosas que no están, Sí, sí. ¿sabes? Sí, sí. Sobre Sí, todo sí. si has sido solo guionista, Sí, claro. sí, además en el caso de 8 apellidos, para mí, es que ahora creo que es difícil ponerse en esa situación, pero 8 apellidos cambió para mí la historia de la comedia en España y casi el cine en España, haciendo algo que luego hemos medio copiado, tal cual, desde hace casi 10 años o 10 años, ¿no? Choques culturales, contrastes, tal, pez fuera del agua, todo eso. Hemos hecho prácticamente todos los contrastes o choques culturales los hemos hecho a raíz de esa peli. Pero ellos no, ellos eran los, entre comillas, los primeros en hacer eso. Así que Sí, sí. no me extraña que tuvieran como muchísimas dudas sobre si aquello iba a funcionar o no. También yo creo que había lo que decíamos de la distancia, ¿no? Yo recuerdo haber leído una sinopsis de una cosa llamada 8 apellidos vascos. No sé qué cantidad de años, pero igual antes de conocerte a ti, o sea, es una idea de las que Borja Coveaga ha incubado desde que estaba en la facultad, yo creo. O sea, y probablemente ese germen de autenticidad que es jugar el pez fuera del agua, pero entreverado la comedia romántica con el terrorismo. Claro. Eso es cierto que antes en las versiones previas eran mucho más intensos. Sí. El personaje de Carl Halder era alguien muy inserto en el movimiento Abertzale. Sí, a mí me llegó eso, sí. Claro, pero aunque se haya diluido o se haya tamizado y se ha buscado una comedia más blanca y se ha potenciado más la comedia romántica, eso persiste. Y eso está un poco en el ADN también de Coveaga, Justo. ¿no? Son los creadores de Vaya Semanita. Claro. Sí, esa para mí es parte de la diferencia y algo que estaría bien conseguir en estas comedias, digamos, de choque cultural, etcétera. El tener el conocimiento de ambos lados, o por lo menos del lado, digamos, en el que tu personaje se va a ver, pues eso, sumergido, tener un conocimiento tan profundo como el que tenían Diego y Borja del mundo vasco, de los chistes respecto a eso, respecto a Euskadi o la gente de fuera, como ellos habían tenido desde siempre y sobre todo en la fase de Valle Semanita, ¿no? Yo creo que ahí sí que se nota cierta diferencia cuando ya se pasa a 8 apellidos catalanes, con marroquíes, etcétera. Es decir, podemos jugar con chistes, podemos refinar los chistes lo mejor posible, pero encontrar el grado de conocimiento y de cercanía a nosotros, no a los vascos como el que tenían ellos, me parece realmente eso, difícil y que fue un acierto, además de llegar en un momento estupendo en el que por fin empezaban a coserse un poco las heridas allí con Euskadi y la gente tenía muchas ganas de reírse de eso. En cambio, creo que en cierto modo Catalanes llegó incluso un poco pronto, porque parte de las bromas respecto a Cataluña y un estado independiente, una moneda propia, etcétera, llegó antes del proceso, si no me equivoco, ¿no? No estoy seguro. Creo que podríamos mirarlo en IMDb, pero creo que sí, ¿eh? La peli de 2015. De 2015, sí, o sea, llegó bastante antes del proceso, claro. Sí, es que hay algunas bromas de estas a Rosa María Sardá le hacen creer, ¿no? que vive en un mundo con una Cataluña independiente, con sus... Sí, le hacen un Goodbye Lenin. Exacto, un Goodbye Lenin, Mr. Lenin, iba a decir. Goodbye Lenin, sí, de eso. Y eso, en el cierto modo, fue la fantasía loca esta del proceso, ¿no? Y a ver ahora con Marruecos y Cantabria. Sí. Has mencionado antes que uno de los 4 ejes críticos tenía que ver con una acusación de racismo hacia los marroquíes. Durante el desarrollo, ¿tuvisteis algún tipo de prevención sobre esto? ¿Hubo algún momento de vamos a tener cuidado, vamos a moderar esto, nos estamos pasando? ¿O simplemente esa previsión de ya verás cómo alguien nos llama racistas por esto? Sí, bueno, a ver, sí que recibíamos algunos comentarios desde arriba de, oye, bromita con el Corán justito, o este actor se encuentra incómodo haciendo esta broma religiosa o algún elemento así. Sí que algo de esto hubo, tampoco mucho. Y luego sí, pues ninguno queríamos quedar o sonar como racista, pero queríamos hacer cosas graciosas y nuestros personajes tenían que, en cierto modo, no ser racistas, si no queremos usar la palabra, pero sí tener
una visión cerrada sobre otras culturas, ¿no? Si queremos hablar en plan pedante o más diplomático. Yeah. Entonces, claro, siempre está, para mí siempre es un debate como súper interesante, que es decir, tu personaje está actuando como personaje, tú no eres el personaje, tú estás poniendo un personaje que viene de X zona de España, que tiene X cultura, X referencias, X gustos, escucha X radios, y para él es normal decir esto, ¿no? Te estás designando y describiendo a este personaje de esta manera. No me eches a mí la culpa de ser racista, porque quien es racista, entre comillas, en este caso, es eso, puede ser el personaje. Pero en esta era como tan literal, ¿no? Se tiende a decir, ¿no? La frase que dice este personaje la ha escrito el guionista comparte esto porque la ha expresado y la ha expresado en un documento. Sí, y en cualquier caso está contribuyendo a perpetuar una serie de tópicos que ya deberíamos silenciar. Justo, a normalizar tal. Cada vez que dices la palabra, entre comillas, moro, por ejemplo, estás perpetuando una manera de designar a alguien que no es la correcta, aunque la pongas en un contexto en el que a esa persona luego la castiguen, la maten, la tiren al fondo del mar por su actitud o frase racista, pero da igual. Ya en un momento se ha expresado una palabra tabú que no puede ser expresada, y aunque luego la historia muestre un gran arco en el que esta persona hace acto de contrición y cambia y ya jamás volverá a decir lo que dijo, ya no basta, porque ya ha sido expresada esa palabra tabú, ¿no? Entonces es una situación como, bueno, yo la llevo bien diplomáticamente, pero sí, efectivamente hay personas que viven con esa otra visión, ¿no? Una visión como más... para mí es que lo que nosotros no tenemos que ceder y dejarnos manejar, digamos, por intereses políticos o intereses culturales ajenos. Es decir, tú puedes tener X ideas que pueden ser puedes tal vez intentar que alguna de ellas se trasluzca en la obra tuya, pero no tienes... yo no tengo por qué comprar la terminología que me pide la asociación española en favor de lo que sea, ¿no? Lo siento. Usted, si quiere difundir sus ideas, su programa electoral, preséntese a cosas, escriba guiones, haga lo que quiera. Pero yo no tengo por qué difundir la terminología correcta que usted me pide, ¿no? Además, siendo deseable que el arte contribuya a mejorar los valores de la sociedad, exigirle eso a una obra de arte en concreto me parece pueril. Sí. Y sobre todo ya llevarlo al extremo de responsabilizar a una obra de arte en concreto de no reflejar los valores positivos y tratar de llevar eso a la censura o al castigo, eso me parece perverso. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte es que yo en general creo que pensar en el arte, la cultura o el espectáculo, lo que sea, como algo para formar a la gente, en general suele ser un fracaso casi siempre. Porque en cuanto pones la función educativa, formativa, por encima de todo, acabas cargándote casi todas las otras. El entretenimiento, la empatía, entonces acabas haciendo manuales de texto y nadie quiere leer un libro de texto en su tiempo libre. Si consigues que algo de lo que opinas sobre los valores X, y son valores a ser posible positivos, esté de fondo y acabes, es estupendo. Pero para mí el mensaje, si es que tal cosa existe en tu obra, debe estar siempre pues embutido, oculto, y a ser posible cuanto menos consciente sea el espectador de que lo está recibiendo, mejor, en mi opinión. Y concretamente la comedia. Antes he dicho un poco en broma, si habéis molestado a tanta gente, es que es una obra redonda. Pero si una comedia no molesta a nadie, no es una comedia. Y cuando digo molestar, entiéndaseme, no incomoda, no te saca de tu zona de confort, odio esta expresión, pero en fin, sabes que gran parte de la risa viene del hecho de pensar cómo han sido capaces de poner en palabras eso que todos pensamos, pero todos estamos de acuerdo en no decir, caramba. Sí. Casi todas las comedias, desde fuera, para mí, las comedias, sobre todo las comerciales, tienden a tener como unos 2 primeros actos en los que un personaje hace cosas inadecuadas y son muy graciosas,
¿no? Pues porque dice la verdad, lo que sea, es un gamberro, es un macarra, y luego un tercer acto que es el aburrido, en el que aprende y toma una lección y se da cuenta de que... Y ese tercer acto siempre suele ser aburrido, porque es como, vale, sí, aprendemos de que entre todos. Pero la parte divertida, la parte que es comedia, en mi opinión, suele ser la primera, en la que un personaje se comporta, o varios personajes se comportan de manera claramente inadecuadas. Y ahí está el tema ese de lo que dices. Si se produce una validación de lo inadecuado al repetirlo, es decir, si al hacer comentarios racistas o al hacer comentarios de tal cual, durante esa primera parte en la que consigues empatía y gracia con el espectador, si le estás validando, y ese es el tema más político que se suele hablar, ¿no? Pero efectivamente lo gracioso es lo inadecuado o lo inapropiado, ¿no? Esa suele ser la parte que nos gusta, nos hace gracia porque en cierto modo ves plasmadas cosas que la convención social no suele admitir, ¿no? A mí me ha pasado eso que han mencionado, que me he reído con algunas comedias mucho a los primeros minutos y luego ha dejado tanto de ser tan graciosa. A lo mejor es por eso que mencionas. Suele pasar. Casi siempre hay una parte final en la que, me doy cuenta de que le he dedicado demasiado tiempo al trabajo y a ser un hijo puta y lo importante es estar cerca de mi familia y no me volveré a perder la función de Navidad de mi hija y tal. Y esa parte es aburridísima. Entonces, cuanto más la limites y la dejes plasmada de manera muy tal, eso porque los estudios, entre comillas, quieren hacer películas que acaben así. Si vas a un mundo un poco más indie o un poco más salvaje, nadie aprende nada, todo es divertido y vas a saco. La función de Navidad de la hija es arruinada por el propio padre que está hasta las narices de estar allí. Exacto, sí. Hay comedias, o había comedias que iban más en esa línea, más gamberras y que todo el tiempo eran gamberras y nadie aprendía nada, pero parece que necesitamos pues que todo el mundo tenga un arco, que todo el mundo aprenda y entonces solo te puedes reír los 2 primeros actos, en mi opinión, ¿no? Para que los periodistas de determinados medios te perdonen la vida. Exacto. Al final estamos todos buscando una especie de elemento medio didáctico, medio tal, que estos que eran racistas ya no lo sean menos, que estos aprendan algo sobre el diferente. Vale, está genial, pero en cierto modo también es un poco... nos deja un poco tranquilos a todos, nuestra conciencia se queda tranquila, pero también se convierte en una especie de fórmula y entonces ese final, mi opinión, a no ser que esté muy bien hecho, casi se da por descontado. Vale, ahora aprenderá esto, ahora se dará cuenta de que... ya puedo mirar el WhatsApp aquí en la sala de cine, ¿no? Exacto. Entonces casi esperas que eso acabe pronto, que no sea demasiado doloroso y se acabó, ¿no? Yeah. ¿Y cómo has llevado estos comentarios, bueno, las críticas si las has leído, de la nueva película, la de Un eclipse de la España vacía? ¿Hayas tenido también cuidado con algún tema en concreto? ¿Con las ovejas? ¿Te refieres a en la escritura o en el trabajo? Esta peli tiene bastante truco porque está basada en unas historias y en una que publicó Daniel Gascón, que es cronista y periodista político. Aparte de un estupendo escritor. Y entonces es un periodista político que está bastante orientado, digamos, si lo simplificamos, en la derecha, centro-derecha, y entonces su crítica venía a ser al progre estilo Mundo Errejón, Iglesias, etcétera, que se coloca en la España vacía como intentando enseñar a los locales lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces es una especie de crítica a esto. La historia es muy, muy graciosa, en mi opinión, pero consistía muchísimo en monólogo interior del prota, en esa especie de pueblo en el que, en su opinión, todos eran unos salvajes primitivos, nadie había leído a Gramsci. Nadie había leído a Gramsci, nadie había leído, yo qué sé, no sé, a Derrida o a Deleuze o estos franceses tal, y él se sentía como capaz de impartir ahí cursos y clases, intentar tal. Entonces esa especie, es una parodia sobre todo ese personaje, pero estaba muy contado en el interior de él. Y entonces había que exteriorizar los conflictos, había que mostrar esa manera de ser de él, pero en acción, no con un señor divagando en su habitación. Y aquí es donde llegan las ovejas. No, las ovejas estaban también en la historia. Es que había muchísimo material. Entonces, pues nada, aparte de las ovejas y
y la visita de unos progres de la ciudad que liberan a los animales y el que ya está un poquito enraizado en el pueblo se siente culpable porque le han hecho los otros la liberación de animales, pues él intenta cogerlas una a una y aquello resulta larguísimo, pero sí, efectivamente. Y Un hipster en la España vacía es una película dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que es otro de los grandes héroes de la comedia madrileña, ¿no? Desde, pues yo creo que Amo tu cama rica sería un poco la gran comedia generacional que hizo en su día. Y luego también otro de los grandes taquilleros, autor de otra de las franquicias, director de otra de las franquicias más exitosas, que es El otro lado de la cama. El otro lado de la cama, después 8 apellidos vascos y catalanes, o sea que este hombre es como el rey de la comedia en España, en el fondo. A lo largo de un periodo muy largo, hizo también Los mejores años de nuestra vida, eso, Las dos del otro lado de la cama, o sea que sí. Y sí, es muy... A mí me lo he pasado muy bien con Emilio. Tiene algo muy bueno dirigiendo que no se aprecia mucho, que yo creo que estamos en tiempos de que nos llama la atención o hablamos de los directores por cosas un poco efectistas, de movimientos de cámara, y este hombre no es llamativo en eso, ni mucho menos, pero dirige muy bien actores y fluye y consigue generar gracia, consigue generar estados como muy lúdicos y escenas muy lúdicas y todo lo que tiene que ver con el pueblo y la interacción entre los habitantes del pueblo está contado con mucha gracia y muy bien. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien con él. Y ahora hemos estado en el Festival de Málaga. Yo creo que ha ido bien la proyección. Ya te digo, estoy un poco a agonías y también estaba sufriendo porque no se reían en algunos chistes y en otros sí y tal igual, pero yo creo que bien. Muchas gracias, Dani Castro, el guionista más taquillero de España en este momento, por venir a Exigencias del Guión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Sergio Casamayor. Y pues nada, nos oímos el viernes que viene. Gracias. Adiós. Gracias por escucharnos. Recuerda que cada viernes hay nuevo episodio de Exigencias del Guión. Puedes enviar tus preguntas y comentarios al email exigenciasdelguion, así todo junto, exigenciasdelguion @blogguionistas.com o al WhatsApp 613 00 6650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.